Y lo que yo voy a intentar es darles una visión muy grande y muy práctica de lo que se está haciendo en este momento, cómo se está comprendiendo y cómo se está manejando la depresión en la niñez. Esto es el marco donde se ha hecho todas estas transparencias, ese era el nombre que iba a decir, van enmarcadas en el globo del Centro Médico en Banaco. Esta será propaganda para el centro, claro, y también para mí, ¿no? Pero si las hacen allá, ese es el formato de presentación. Esto es porque Imbanaco tiene una cuestión musical, y cuando ellos se presentan como institución viene con música, que está muy bonita, y ustedes verán a lo largo del tiempo y cómo termina que la música predomina, pero ahora es muda, el único que voy a hablar soy yo, y ustedes cuando lleguemos al punto de preguntas. Lo que yo quiero fundamentalmente es decirles que la depresión en la niñez existe. Y no solo que existe, sino que prácticamente solo alrededor de la mitad del siglo pasado se vino a tener la idea de que los niños también se deprimen y que no había habido nadie que se hubiera atrevido a decir que los niños también se deprimían. Lo que ocurría en esa época es que no se tenía mucha claridad acerca de qué era lo que ocurría, por qué no se habían diagnosticado a los niños como que ellos también podían sufrir de depresiones, porque no se había aclarado con mucha firmeza lo que hoy se sabe. Lo que se sabe hoy es que la depresión en su forma de tristeza es normal y se produce afortunadamente a lo largo de toda la vida. O sea, que sentirse triste es algo que nos convierte en humanos, en seres sensibles, igual que la angustia. Pero eso de ninguna manera quiere decir que por el hecho de ser normales, cuando aprisionan a la gente y la encierran, no deben llamar la atención. Nadie por 20 siglos y medio casi le puso atención a las expresiones de los niños. ¿Por qué? Ustedes saben que como por más o menos unos 19 siglos la niñez no existió como la concebimos ahora. La niñez se concebía como que eran adultos pequeños. Hay un cuadro muy hermoso de un pintor español que se llama Las Meninas, y las meninas son niñitas vestidas de adultas, y los niñitos, los principitos, que eran los que aparecían
en la mayoría de las pinturas pues los vestían de adultos. Entonces, esto quiere decir que la niñez no existió, y si no existía la niñez, tampoco existía la enfermedad depresiva en los niños. ¿Está claro? Bueno, entonces alrededor de los años 40, y gracias al desarrollo cada día mayor que tenía el psicoanálisis, y que lo sigue teniendo a lo largo del tiempo, los primeros psicoanalistas que trabajaban fundamentalmente con niños establecieron la forma de cómo se deprimían los niños. Y un psicoanalista de origen europeo, pero que hizo todo su desarrollo como psicoanalista y todas las enseñanzas que dejó, de nombre René Spitz. Él creó el concepto que todavía se usa, que se llama depresión anaclítica. Anaclítica quiere decir que se da porque el niño establece una relación afectiva muy profunda con la madre, y que cuando es separado de ella, el niño se deprime. Y no solo que se deprime, sino que si la separación dura mucho tiempo, el niño entra en una enfermedad depresiva muy grande, que si en unos 3 meses la figura de la madre, pero figura en presente, no figura virtual, no regresa donde el niño, pues no es fácil que el niño pueda sobrevivir afectivamente. Y la no sobrevivencia afectiva también compromete la mera existencia, y los niños pueden llegar a morir. Pero a medida que se fue desarrollando tanto el psicoanálisis como la pediatría psiquiátrica, aparecieron intereses no solo por saber acerca de la epidemiología, o sea, cómo se da esto, cómo se distribuye en la población. Se empezaron a hacer algunas investigaciones, y también hubo preocupación y se establecieron algunos criterios acerca de los factores etiológicos. Todo esto siguiendo, claro está, la forma de pensar médica. Entonces veamos esto que se llama la epidemiología. Imagínense que está funcionando una sinfonía a la vida. Esa es la música que tocan en Imbanaco. Bueno, cuando hacen sus propagandas institucionales en Congreso, pero yo aquí estoy personalmente y solo con el grupo que nosotros funcionamos aquí en Cali. Entonces, ¿qué es lo que se sabe en este momento? Que hasta ahora todavía hay una ausencia relativa de investigaciones amplias, pero que sí hay estudios que han sido estudios básicos y que se confirman cada vez más a medida que pasa el tiempo. El primero
se hizo, o dentro de los más importantes, se hizo en la zona rural de Carolina del Norte. Las Carolinas, como ustedes saben, tienen una población negra. Yo no digo afro-norteamericanos, ni afro, como se dice aquí en Colombia, afrodescendientes, ¿no? Son poblaciones negras desde el punto de vista estadístico. ¿Sí? Se dice negro desde el punto de vista estadístico. Entonces no utilizo ese eufemismo. Entonces se encontró en esa investigación una frecuencia en las zonas rurales de las poblaciones negras, una frecuencia de 9 al 10% de los preescolares. En un instituto psiquiátrico en Estados Unidos encontraron el siguiente porcentaje. En la consulta externa, el 16% de los asistentes eran niños con una enfermedad depresiva, y dentro de los niños hospitalizados el 36%, que es bastante alto, en instituciones psiquiátricas. Este es tal vez el primero, que les voy a mencionar ahora, es el estudio en Inglaterra, en la isla de Wight, donde se hizo, por ser una isla muy pequeña, se hizo una investigación con toda la población y encontraron que en los niños hasta los 12 años tomaron poblaciones un poquito mayores, no tomaron infantes ni preescolares, pero sí encontraron que había un 10%, esa era la prevalencia, similar a la que se encontró en el estudio de Carolina del Norte. En Nueva Zelanda también hicieron un estudio prospectivo y todavía siguen esa es una investigación de seguimiento. Tomaron niños entre los 11 y los 13 años para ver a lo largo de la vida cómo se podían dar en esa población que se le hacía seguimiento fenómenos de tipo depresivo o verdaderas depresiones. ¿Hasta allí nos entendemos? ¿Sí? Bueno. Sí, señor. ¿En Colombia hay algún ejemplo de ese tipo de estudio? Específicamente para niños todavía no, pero sí en Colombia existe la investigación de salud mental en todo Colombia, en las encuestas que se han hecho, y esas están publicadas, y el doctor Salamanca nos habló de eso la semana pasada, donde se puede conseguir, y ahí están los datos, pero no específicamente realizada para encontrar la cuestión de la depresión en los niños. Yo le dije que lo otro que queríamos hablar era lo de la etiología. Este es el modelo médico de investigar acerca de las cosas. Entonces, estas investigaciones yo las pongo en términos de tal vez lo más importante. Lo primero son toda una serie de eventos productores de estrés en las poblaciones de los menores. Las pérdidas afectivas, por supuesto. Hay ya para esta época y cada vez más firme, sí lo hay en unos investigadores en Antioquia, pero esas investigaciones las llevan haciendo hace mucho tiempo, donde se descubrió que los factores
hereditarios son muy prevalentes, factores hereditarios, pero para un tipo de depresiones muy específicas. Otros elementos, que es a los que nosotros nos dedicamos mayormente, son los que se llama conflictiva intrapsíquica. Además, y para esta época, hay muchas investigaciones acerca de factores biológicos que pueden conducir a una depresión, y también otra investigación que se tiene desde hace mucho tiempo es lo que se llaman anormalidades en las aminas biógenas. Y me adelanto a decirles que esto tiene que ver básicamente con la serotonina. Entonces a la gente le dan cosas para que se les aumente la serotonina y supuestamente pues se mejoran de la depresión, ¿no? Entonces por eso dan toda una serie de antidepresivos. Pero esto de los antidepresivos y dentro de esta concepción es un negocio supremamente grande, porque no se puede hacer un diagnóstico apropiado con el poco tiempo que le dan a los jóvenes médicos prestadores de los servicios de salud, como se les llama, ¿no? Se les llama prestadores de servicios de salud. ¿Cuáles pudieran ser los eventos productores de estrés? La deprivación sociocultural. Y entre nosotros es muy prevalente, ¿sí o no? Deprivación sociocultural. El maltrato físico. Pero esto del maltrato físico se debe ser muy cauteloso, porque no todo es maltrato físico. Tal vez hay una propaganda que yo la he oído en la radio de vez en cuando, no sé si está en la televisión, pero es deprimente, de mal gusto, pero bueno, si la han oído. Un niño quejándose ante los papás, que le dice casi llorando que no le peguen más, no me peguen más, porque esta mañana me pegaron muy duro. ¿Han oído esa propaganda? ¿Sí? Bueno, esa es. Entonces, esa propaganda sí habla del maltrato físico, pero es que el maltrato físico ya es algo que trasciende nuestro campo y entra en el campo legal, ¿no? Viene lo del maltrato psicológico. El maltrato psicológico es algo que se debe tomar también con mucho cuidado, porque el maltrato psicológico no hay posibilidad de probarlo, porque todo puede ser maltrato psicológico, y ese es un problema muy serio, porque a mí me ha tocado ir a estos estrados judiciales como testigo experto, porque la fiscalía lo nombra a uno que vaya allá para la cuestión de las tutelas. Maltrato psicológico. Y cuando uno va a ver el episodio de supuesto maltrato psicológico, ocurrió hace mínimo 7 años. Entonces, ¿qué pasó en esos 7 años? Si solo 7 años después se viene a poner la queja. ¿Y por qué se viene a poner la queja tan tarde? Porque generalmente detrás de eso
se está buscando una condena para el supuesto agresor y recibir unos buenos denarios. O sea que también es un negocio en un momento. Falta de afecto como factor etiológico sí es muy importante. Y otro de sensación de no ser amado también se debe considerar con mucho cuidado, porque sensación tiene que ver con la creencia que se tiene de no ser amado, pero como creencia, como sensación. Las pérdidas afectivas. Ya habíamos hablado que la separación es una pérdida muy grande. El abandono. Les hablé de la depresión anaclítica y obviamente la pérdida afectiva más grande para todos nosotros los seres humanos, y claro está para los niños, es la muerte de un ser querido, particularmente los padres y en especial la madre. Lo que se sabe hasta ahora en cuanto a los elementos hereditarios, les mencioné que en la Universidad de Antioquia han hecho investigaciones muy serias que están publicadas acerca de algunas áreas en Antioquia, que no les voy a mencionar cuáles porque eso sería discriminatorio, ¿no? Uno ponerse a juzgar dónde nacieron sus abuelos o para quedar por fuera de el factor hereditario. Pero eso sí se sabe y se ha sabido siempre. Lo que pasa es que aquí en Colombia, en la Universidad de Antioquia, lo han probado. Y también se sabe que cuando el componente genético es muy penetrante, o sea que abuelos, paternos, maternos, tías, primos, tatarabuelos fueron muy conocidos en esas zonas como gentes que hacían depresiones complejas. Entonces eso que es muy penetrante, y si la mamá y el papá vienen por esas líneas, entonces casi que está condenado a desencadenar depresiones o como mínimo episodios depresivos con más frecuencia que el resto de la población. Allá había señalado lo de la conflictiva intrapsíquica. La conflictiva intrapsíquica generalmente tiene estos tres elementos como desencadenantes. El primer elemento es la pérdida del objeto amado. Pero es que para los niños y para mucha gente, los objetos amados no solo son los padres y los hermanos, sino que podemos incluir también a las mascotas. La muerte de una mascota para un niño es muy grave. Y personas que trabajamos en este campo, ¿no es verdad, Víctor? Hemos visto niños deprimidos por la muerte de su mascota. También, como factor de conflictiva intrapsíquica, están los sentimientos de hostilidad. Los sentimientos de hostilidad tienen que ver con el hecho de que normalmente nosotros seres humanos tenemos afectos, emociones
no solo amorosas hacia nuestros padres, particularmente hacia la madre, sino que también tenemos sentimientos no amorosos. ¿Capichi? ¿Sí? Bueno, viene otro elemento, que es la culpa. Y este elemento, todos lo tenemos, está con nosotros, hace parte de nuestra vida, pero hay de culpa a culpa. Cuando no nos sentimos culpables, pues a mí que me esculque. Entonces, esa persona no entra en conflicto. Eso se ve en seres supremamente enfermos, a quienes se les endilga o se les puede llamar psicópatas. Y nosotros sí que estamos llenos de psicópatas, ¿no? Ustedes mismos lo saben. Hacen y deshacen y vuelven a hacer porque no sienten ninguna culpa. Cuando la culpa es, yo diría casi que absolutamente necesaria para poder ser seres humanos relativamente decentes. ¿Y qué quiere decir culpa? Culpa quiere decir sentirse mal. Y solo la culpa es lo que nos lleva a algo supremamente complejo, y es a diseñar una respuesta psíquica para reparar al objeto que hemos injuriado, que hemos dañado. Se repara. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Cuando hablaron por primera vez de esto de la paz en Colombia, hubo una discusión muy grande en la época de un presidente que, como en La Mancha, uno muchas veces dice, cuyo nombre no quiero ni acordarme, en que no aceptó la cuestión de la reparación. Una lucha tremenda, y no se hizo porque no había reparación para nadie. Cuando lo que uno sabe es que la reparación es absolutamente necesaria para poder vivir y desarrollarse un poco más sanamente. A quienes son católicos practicantes, eso es lo que hace la Iglesia: contrición de corazón, confesión de boca, propósito de enmienda y reparación de obra. Pues hay una invitación a reparar el daño supuesto o imaginado. El imaginado ya es otra cosa, ¿no?, más compleja, que uno ha hecho. El negar la culpa, por negar la culpa, la función de reparación del daño infligido, como ya les dije, lo convierte a uno en un personaje supremamente complejo, que es el psicópata. Hay otra conflictiva intrapsíquica que se la encuentra más que todo ya durante el tratamiento, ¿no? Estas conflictivas se van buscando ese tratamiento y es de la experiencia terapéutica que se ha tenido con estos pacientes. ¿Cómo se pueden decir estas cosas? Hay una discrepancia entre la visión del sí mismo y la realidad externa. Esto conlleva a una
degradación del sí mismo o a una sobrevaloración. Esto conlleva también en que estas sensaciones son terribles cuando no se encuentra un respaldo en el exterior y se producen sentimientos de minusvalía, de autodesprecio, que es muy común en los niños. Yo soy muy feo. Yo cuando niño no era tan feo, o sea que no me pasaba mucho eso. El autodesprecio y algo que es tal vez el dolor más grande que se puede tener, que es el dolor psíquico. Hay muchos congresos, muchas literatura acerca del dolor psíquico. Veamos ahora lo que se considera a este momento los factores biológicos. Lo único que se sabe de estos factores biológicos es que ellos aumentan la susceptibilidad a las depresiones. Factores biológicos, tal vez ustedes han de haber oído mucho más, es lo que se presenta con personas que están inmunosuprimidas. Cuando se ha tenido una enfermedad maligna, por ejemplo, y se ha recibido quimioterapia o radioterapia, las defensas están disminuidas y por esta razón hay mayor susceptibilidad a hacer una depresión. También se sabe que hay trastornos endocrinos que conducen a esto. Trastornos en la pituitaria, en la tiroides y la glándula adrenal. Los niños también pueden tener hipotiroidismo, ¿no? Y el hipotiroidismo, uno de los componentes es la depresión. Para mujeres mayores de 45 años, cuando se está haciendo una evaluación, y ya casi todos los médicos lo recomiendan, le hacen casi que obligatoriamente un TSH, que quiere decir una investigación acerca de cómo está funcionando la hormona estimulante de la tiroides. Y si ustedes se ponen a pensar en sus conocidas, casi todas están tomando tiroides, hormona tiroidea, ¿sí o no? Vienen ahora las enfermedades adrenales, que los niños todos tienen lo que tienen los adultos, lo que pasa es que es más complejo. Vienen las enfermedades infecciosas, entre ellas la mononucleosis, determinado tipo de neumonías y por supuesto la hepatitis. Me salté esta, entonces la volvimos a ver. Existen todavía estas hipótesis, la depresión, o sea, la baja de la noradrenalina, y la segunda hipótesis, que es la que prevalece, es anormalidades en una sustancia que se llama el triptófano, y la que les señalé hace rato de los niveles bajos
de serotonina. Eso sí lo han de haber oído, ¿no? Y por eso le dan los antidepresivos que aumentan la serotonina. Como les dije al principio, la sintomatología depresiva es específica en los niños de la edad y del estado de desarrollo. Algo también muy importante es que debe evaluarse la sintomatología depresiva en cuanto a severidad, frecuencia y duración. Pero además es muy importante saber que una cosa es la depresión en la infancia, la depresión en la niñez y la depresión en los preadolescentes. Y ya el doctor Salamanca la semana pasada habló sobre la depresión que conduce a lo que nos estuve explicando de intentos repetitivos de autoeliminación. Y el bullying también, que puede llevar allá. Pero el bullying es algo también creado últimamente. ¿Y por qué digo creado? Porque pues yo no digo cuando yo crecí, porque pues yo crecí un poco, entonces no puedo decir, ¿no? Sino cuando yo fui niño, preadolescente y adolescente, no había bullying. ¿Por qué? ¿Por qué no había bullying? Tenía nombre. No, porque nos dábamos cocachos. Normalmente en el colegio era un gran espectáculo, ¿o no? Esto solo lo sabemos los mayores. Se regaba la bola. ¡Ponche, ponche! A las 5 de la tarde ya había sitios donde los muchachos iban a pelear. Y ese no era bullying. Así, claro. En esa época las armas de fuego no existían. Había juegos artificiales, no armas de fuego. ¿Ok? Bueno. Desde el punto de vista de importancia para ustedes, les voy a mencionar de cómo los niños también, aún los más pequeños, aún niños de 6 meses, de 3 meses, pueden tener depresiones similares a los de los adultos, así tengan 90 años. Por eso se considera esto del diagnóstico de la depresión en cuanto a criterios diagnósticos, no solo que son similares en los niños, sino que son iguales en los adultos. Una depresión a la que se le llama depresión mayor en un niño, ¿qué lo evidencia? Y que eso es lo importante para padres, maestros, gente que trabaja con los niños y para el médico que enfrenta todos los días en su consultorio este tipo de situaciones. Hay un desorden depresivo mayor cuando hay una evidencia de un afecto disfórico de esto. Afecto disfórico quiere decir que no hay goce, que hay sufrimiento, no se goza, persistente, que hay una incapacidad para derivar placer, que hay un desinterés
por las actividades cotidianas que hay en los niños menores de 6 años. Una cara persistente de tristeza. Esto que dice 4 o más síntomas de la tabla 1 no lo he presentado, porque pues los psiquiatras, si es que hay algún colega que pues yo no lo conocería, sería de las personas jóvenes, pues ellos necesitan conocer las tablas porque son criterios que existen, pero pues aquí salvo el doctor Salamanca y yo no creo, no veo más psiquiatras. Entonces por eso no hay esa tabla. Y luego dice que menores de 3 años, de 6 años, las 3 primeras características de esa tabla que tienen que ver con eso de afectos fóbicos, interés y cara de tristeza. Y esto es lo más importante de todo esto, que es la duración de los síntomas de al menos 2 semanas. O sea que esa situación de la depresión mayor en niños, adultos, viejos, es casi que una forma aguda de la depresión. ¿Hasta allí nos entendemos? Veamos otro trastorno depresivo que se llama el desorden distímico. Anteriormente se le llamaba neurosis depresiva. Todavía en algunas partes existe esto de la neurosis depresiva. ¿Qué quiere decir? Es un dolor psíquico, tal y como lo planteamos cuando vimos esto de las manifestaciones clínicas, de al menos 1 año de duración. ¿Se comprende bien? ¿Seguro la diferencia? Como mínimo 1 año de duración. Eso es tener esa cara de aburrimiento, sensación de tristeza y acompañada muchas veces de problemas para dormir, disminución del apetito, disminución de las ganas para ir al trabajo. Alguna gente dice, no, es que está muy perezoso. No, no está perezoso, tiene un trastorno distímico. Y en eso también hay que tener en cuenta que hay periodos pequeños de tranquilidad en el que se puede vivir. Lo otro que hace este diagnóstico es la ausencia de síntomas psicóticos. Y los síntomas psicóticos sí se pueden presentar en las depresiones mayores, pero en estas no. Ausencia de síntomas psicóticos. Síntomas psicóticos básicamente son alucinaciones, delirios y excitación, y en muchas ocasiones fenómenos de altísima agresividad hacia los demás o hacia el sujeto mismo. Esto de la tabla, pues ya les expliqué por qué no se presentaba. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico depende de la severidad del trastorno, o sea, de qué diagnóstico se ha hecho y qué tan severo es, porque también la cuestión de la gravedad va desde leve, moderado, severo. Se utilizan esas categorías para ver qué tan severo es el trastorno. La cuestión de los elementos vitales adversos concomitantes, porque si a un niño se le muere su mascota y al mismo tiempo esa noche
los padres tienen una garrotera y alguno de los dos abandona el hogar. Perdonen lo dramático, pero ese es un evento adverso entre nosotros muy común. Entre nosotros seres humanos, ¿no? Estoy diciendo. Eventos de pérdidas afectivas que son muy severos en muchos casos. También la duración de la depresión siempre se debe considerar, como les dije anteriormente, el grado de penetración genética. Les repito, si mis padres, mis abuelos, mis primos nacieron en una población X, que donde se han hecho las investigaciones biológicas, genéticas, hereditarias en algunas poblaciones antioqueñas, porque yo estuve en Medellín y conozco algunas de estas áreas por un tiempo relativamente largo. También por la respuesta terapéutica, el manejo que se dé desde las diferentes posiciones que te tiene, y existe un tipo de depresión que se llama depresiones refractarias. Refractarias quiere decir que no responden a nada y que últimamente algunas personas han encontrado una posible mina para lucrarse de ellos, porque a alguien por allá se le ocurrió en un pueblo perdido en Estados Unidos de que la cirugía cerebral servía para las depresiones refractarias, y pues someterse a una cirugía que le implanten unos electrodos pues es complejo, además supremamente caro, vale como más de 60 u 80 millones de pesos, y uno alcanza a morirse antes de que la EPS le apruebe ese monto. Otra cosa que habla entonces de buen pronóstico es la depresión precoz de niños de alto riesgo. ¿Cuáles son los niños de alto riesgo? Los expuestos de muy temprano a todos estos factores adversos, y que encima de eso tengan unos abuelos que en un episodio depresivo se han suicidado producto de una depresión. Eso es de mal pronóstico, claro. Entonces se debe hacer un diagnóstico temprano de síndrome. Eso mejora el pronóstico y lo que se llama el tratamiento adecuado. El tratamiento, a menos que nosotros, quienes somos psiquiatras y psicoanalistas, manejamos y recomendamos el manejo individual, ¿no? El manejo familiar y el manejo grupal. Pero este manejo grupal entre nosotros, que somos unos negociantes de primera, hay grupos que apenas están internando a una persona, aparecen que redes de duelo y que les ayudan a manejar el duelo, y pasan unas personas repartiendo unas tarjeticas y se autodenominan expertos en manejo del duelo.
lo familiar, algunas personas tenemos experiencia en hacer tratamiento simultáneo con la madre y el niño, o cuando es con adolescentes, con la madre y el niño. ¿Por qué digo con la madre? Porque las mujeres afortunadamente son las que más valor le dan a lo psíquico. ¿Capichi? ¿Seguro? Podemos seguir, porque si ustedes no están de acuerdo con eso de que pues, la salvación del mundo realmente está en las mujeres, pero no en la manera como unos grupos que tienen muchísima importancia quieren eliminar al otro del otro sexo. Como decía una candidata en una entrevista que le hicieron para el reinado, hombre con hombre, mujer con mujer y todo al revés. Y parece que era muy hermosa o muy linda y por eso perdió el reinado, porque caramba, tampoco hay necesidad de hacer propaganda en un reinado de belleza, ¿o sí? El otro tratamiento desde el punto de vista psiquiátrico es el tratamiento con antidepresivos. Yo no escribo ningún antidepresivo. ¿Por qué? Porque yo no soy vendedor de medicamentos, ¿cierto? No soy vendedor, porque sí hay colegas que han hecho su vida y se han vuelto famosos porque han sido vendedores para los laboratorios de sustancias antidepresivas. ¿Sí o no, doctor Salamanca? En todas las especialidades. Sí, no solo la psiquiatría, en eso sí tiene toda la razón, ¿no? Y han recorrido todo el mundo, todos los congresos, ¿pero qué? Vendiendo un antidepresivo específico. Y como yo no soy vendedor, a duras penas, un charlador. Entonces, por eso no he puesto ningún antidepresivo, pero sí para que la gente sepa y los colegas que atienden estas poblaciones sepan que casi todas estas sustancias antidepresivas presentan lo que se llama efectos secundarios, que son la sequedad de la boca, somnolencia, temblores finos, mareos y náuseas y constipación. Constipación creo que solo se usa en medicina, porque parece que ser así es estar constipado. En medicina, estar constipado es no ir al baño, ni siquiera con pitaria. Entonces, eso es lo que puede llegar a producir que les da mucho estreñimiento como efectos secundarios, prácticamente todos, unos más que otros. Y además, pues yo tendría que referirme a un artículo que presenté en un congreso de pediatría que se llama Usos y abusos de los psicofármacos en pediatría, y yo no me referí a los usos, sino a los abusos. Pero para poder escribir ese artículo tuve que revisar la que está al alcance, la literatura que hablaba de efectos adversos muy graves. Muchas gracias.
está. Creo que estuve dentro del tiempo, ¿o no? Sí, señor. Me habían dado 1 hora o 50 minutos, no importa, pero bueno. Esto era lo que le decía, ¿no? Que empezaba con esos instrumentos y termina con la sinfonía. El director, claro que ese no es el doctor González, ¿no? O a lo mejor se hizo tomar una foto de espalda. Bueno, si tienen algunas cosas para preguntar, ¿Sí es posible? con mucho gusto. Claro, aquí todo es posible. Muy amable, doctor. Hay dos conceptos que a veces a uno le suenan un poco difíciles. Es el concepto de niñez. Usted nos hablaba al inicio de una época en la cual al niño no se le veía como tal, sino como un adulto. Y el concepto de adolescencia, de juventud. A veces se encuentra unos contextos en los cuales le da la impresión de que, sobre todo el concepto de adolescencia, no pasa más allá de eso, porque hay sociedades en las cuales el niño prácticamente pasa a asumir las responsabilidades de un adulto, inclusive más de lo que uno cree en la actualidad. Niños que pasan a asumir la responsabilidad de un hogar sin haber terminado un proceso de, no sé si de madurez, o un proceso, llamémoslo, normal, dentro de la normalidad que somos los seres humanos. Eso me da a mí la impresión de que hay cierta fragilidad, no sé si el término esté bien, emocional. Y esa fragilidad emocional, viéndose el joven frente a esta responsabilidad y todo lo demás, se encuentra ya con una especie de complejos edípicos, llamémoslo así, o un edipialismo. Para eso, yo soy educador. ¿Cómo podría uno coadyuvar en al menos no en el tratamiento, por supuesto, es para expertos como usted, pero sí en ciertos niveles no de antipatía, sino de lo contrario, o de asumir o de entender esos procesos? Porque a veces uno se encuentra, al menos en mi campo de trabajo, que es la educación, mucho con ese tipo de factores, más de lo que uno cree. Entonces, a veces para uno es importante tener algún tipo de tip que le pueda servir, le dé la mano a uno en ese tipo de trabajo, e inclusive le puede suceder a cualquier persona normal, a cualquiera de nosotros, dentro de nuestro propio ámbito familiar, por decirlo así. Cuando el joven se ve desde muy niño, muy tierno, abocado a responsabilidades que lo superan de alguna manera, entonces asume unos comportamientos que llega uno a sentir temor de que se vaya pues hacia el otro lado más fuerte y termine autoatacándose, como decía usted. ¿Qué podría usted? Bueno, la primera respuesta, y lo que le voy a decir con toda claridad, es lo siguiente. Sus preguntas son muy importantes y obviamente provienen de una persona que ha funcionado en el campo de la educación por algunos años. Son todas muy pertinentes. Pero para darle una respuesta a todas sus preguntas, tendríamos que, doctor Salamanca, desarrollar un seminario, ¿no?, en que hablaríamos primero del desarrollo emocional y psicosexual de los seres humanos,
pero es que su pregunta es pertinente. De todas maneras, no tenga eso en cuenta. ¿Y por qué le digo todo un seminario acerca del desarrollo? Porque no es tan fácil. Lo que pasa es que uno aquí habla muy resumido y tiene que resumir, y si uno no tiene la capacidad de resumir para lograr llegarles un poco a ustedes, pues aquí nos pasaríamos varias noches. Pero la otra pertinencia de sus preguntas es la cuestión de la cultura. Nosotros, ¿Qué pasó? Ya. Nosotros, de todas maneras, pertenecemos a la cultura de Occidente y somos, en consecuencia, dominados por la cultura judeo-cristiana. pero Si tomamos una visión un poco más universal, vemos que todo lo que usted está diciendo es verdad. Entonces, todo eso es verdad. Aún en las culturas más conocidas, y son las investigaciones, pongámosle, de Margaret Mead, ¿no? Se ha encontrado que casi que no hay ni niñez ni adolescencia, sino que hay un acto ceremonial que se llama el paso. Y ya nosotros no tenemos pasos, sino pases. ¿O no? La diferencia, nosotros no tenemos esta ceremonia del paso. Que eso culturalmente es el paso a la adolescencia. Hay una cultura que es la cultura judía, que ellos tienen dos ceremonias que marcan en los niños, y como diría Angelino, y niñas. Pero es que digo niños y niñas porque en la comunidad judía el paso del niño a la mayoría de edad se llama bar mitzvah, y en la niña no se llama bar mitzvah. La hacen, pero es otro tipo de ceremonia. Pero en la comunidad judía la importancia de la bar mitzvah es que eso lo convierte en adulto, y el ser adulto en la comunidad judía permite a ese niñito de 13 años convertirse en un personaje que puede hacer el quórum para iniciar el rezo. O sea que ese niño de 13 años es ya un adulto, apenas hace la bar mitzvah. Por el otro, sí. No sé si terminó Era eso, que hay una cultura específica que sí tiene un rito. que a mí me parece el comentario que hace el profesor como muy centrado en nuestra problemática. La encuesta nacional de salud mental, él preguntaba inicialmente que en Colombia qué se había hecho para detectar los problemas. Primero que todo, pues no podemos dar una respuesta exclusivamente médica al problema de la niñez y la adolescencia en Colombia. O sea, la respuesta al problema de la niñez y la adolescencia es un problema social. O sea, cuando vemos niños desplazados, precisamente la encuesta nacional de salud mental hecha dirigida por el profesor Carlos Gómez, colega psiquiatra y psicoanalista, Ministerio de Protección Social y Conciencias, hizo una encuesta distinta a la del 2013,
y a otras encuestas anteriores, que hacía algo completamente descriptivo. Ahora ya está mostrándonos una serie de problemáticas centradas en el país. Entonces esos niños, tan tempranamente que han salido de sus sitios de vivienda, van a tener que asumir unos roles para los cuales no están preparados. Y el adolescente o el niño que tiene que trabajar o que tiene que asumir muchas veces una violencia intrafamiliar muy grande. Todos esos factores tenemos que tenerlos en cuenta para comprender lo que está sucediendo. Si vemos el editorial del Tiempo de hoy, está con gran editorial del Tiempo, y me llamó mucho la atención esta mañana que está centrado en esto del bullying y el matoneo en los colegios, porque con esto que sale, el manual que sacó la ministra, pues eso ha causado una gran polémica y va a haber marchas en contra por la orientación sexual. Entonces el Tiempo hoy plantea que es necesario hacer un gran debate en Colombia para que los niños y los adolescentes sean respetados en su condición racial, en su condición sexual, en muchos aspectos. Entonces a mí me parece que cuando hacemos estos eventos, no me quiero alargar mucho para que todos participen, el diálogo tiene que ser interdisciplinar. La visión médica es muy importante, la visión del educador, de los sociólogos, de los antropólogos, de toda la gente, es la que nos permite comprender la crisis de la niñez y la adolescencia en Colombia. Si no, no lo podemos entender. Bueno, eso sería. Y otro aspecto, no para alargarme mucho, de la depresión refractaria, vista desde el punto de vista médico, puedas entenderse que la refractaria a los antidepresivos. Y realmente lo que yo entiendo como una visión mucho más amplia es que puede ser refractaria a la psicoterapia, a los antidepresivos, muchos factores. O sea, pero que si uno piensa que es solamente dando antidepresivos que se va a resolver el problema de la depresión, no es suficiente, porque hay que entender cuál es la conflictiva, y el doctor Bravo lo mencionaba, la problemática familiar, una serie de factores, y de acuerdo a eso hacer las intervenciones. Habría mucho que hablar sobre esto. El doctor Bravo lo dijo que hay que hacer un seminario en un futuro específicamente sobre esto, pero pues quería dar algunas respuestas a sus inquietudes que me parecieron muy interesantes para la discusión. Sí, señor. Doctor, Sería bueno que Hola. eran las profesiones para los que están acá. Bueno, mi nombre es Clemencia Corredor, yo soy ginecobstetra perinatóloga. Me interesa mucho pues todo esto y entonces yo quería preguntar una cosita. Cuando usted habla del grupo de depresión de tipo hereditario, ¿sí? No sé si en este tema también se extrapola a lo que sucede en algunas patologías en medicina cuando tenemos de origen hereditario, que nosotros podemos ver que los pacientes puedan tener un desarrollo de la sintomatología en forma más precoz, cuando nosotros tenemos algo hereditario, algo congénito. Entonces yo quería preguntarle si en estos casos de depresión se extrapola lo mismo o en qué se puede basar el clínico para poder discernir un poquito entre qué tanto puede ser hereditario o qué tanto puede ser por influencia externa, lo que está hablando el doctor Salamanca. Sí. Yo creo que esa es una pregunta que me ayuda a aclarar más lo que dije. Esas investigaciones están hechas aquí en Colombia. Quien ha sido el director de estas investigaciones es este psiquiatra de Medellín de apellido Ospina, que tú lo debes conocer, ¿no? Él y su grupo han desarrollado este tipo de investigaciones, pero no lo han hecho específicamente sobre la depresión, sino dentro del contexto de encontrar elementos hereditarios en la enfermedad bipolar. O sea que ellos han investigado
sobre depresión y su opuesto, que es la manía. Esos trabajos están publicados en la revista de psiquiatría que se puede consultar, pero sí es importante saber que eso, el grado de penetración genética que estuve mencionando, es muy importante porque el manejo es diferente, completamente diferente, porque se debe tener presente, y entre otras cosas, el manual último de la clasificación de las enfermedades mentales, que es manual 5, y ya está traducido al castellano, creo. ¿Sí? Bueno, salió hace como 2 años, ¿no? Sí, pero ya lo conseguimos. Bueno, entonces, Internet, bueno, entonces en ese manual hay unas formas que se están considerando como que tienen que ver con la depresión, y una de ellas son esto de los episodios o alguien que tenga una enfermedad bipolar. Otras, para mencionarle, otras cosas que también la considera que es muy importante, es lo que se llama trastorno intermitente explosivo. Esa sería la traducción, ¿no? Trastorno intermitente explosivo, que son personas que hacen de un momento a otro en forma explosiva episodios depresivos o episodios maníacos, y todos manifestados por elementos bien sean autodestructivos o heterodestructivos. Son en los adolescentes muy frecuentes, pero ¿Tienden a ser inconscientes? Perdón. pues hasta No ahora necesariamente. no necesariamente, sí. Esos tienen que ver mucho con estas investigaciones que han hecho, pero eso existe, ¿no? Es una enfermedad que el diagnóstico apareció, digamos, unos 5, 10 años atrás, luego desapareció de la clasificación de las enfermedades mentales, pero ahora, cuando hablan de las depresiones en este manual número 5, han vuelto a hablar de el trastorno explosivo intermitente. En algunas ocasiones es a través de depresiones y en otras a través de fenómenos de tipo maníaco, manifestados fundamentalmente el episodio maníaco a través de altísima agresividad. ¿Otra pregunta? ¿Quedó claro, doctora? ¿Sí? Sí. Mi nombre es Leomont, yo soy pediatra y tengo una inquietud, es ¿por qué es tan difícil el acceso de los niños a un servicio de psiquiatría infantil? Tenemos pacientes con 4 meses en que no logran una cita, entonces no sé si falta todavía en Cali el grupo. Esa, y lo otro es hasta qué punto uno en una anamnesis preguntar si los padres han sufrido depresión para intervenir a ese niño de una vez o esperar que presente síntomas. Gracias. Hola, ustedes como que se han juntado para hacer preguntas muy complejas ahora. Hay que la primera tiene que ver con un factor
de nuestros pediatras todavía y de nuestros psiquiatras todavía no hay como mucho interés. Si tú asististe a la reunión pasada en la presentación del doctor Salamanca, él refirió algo muy tétrico. Un profesor de psiquiatra psicoanalista de la Universidad de Harvard fue invitado y vino y estuvo presente en un seminario internacional que hicimos acerca de problemas de niños y adolescentes. El doctor Kirchner, diferente a los argentinos, pero también es judío. Y entonces se preguntó, ¿y dónde están los pediatras? Ni un solo pediatra. Y le dijo, pobres niños, pero luego preguntó, ¿dónde están los psiquiatras? Fue uno que estuvo más o menos 5 minutos. No sé si se hizo tomar foto, de todas maneras. Estuvo 5 minutos y se fue. Entonces dijo, no hay nada que hacer, pero el seminario de todas maneras continuó. De modo que esa es una de las causas. Lo psíquico entre nosotros todavía no tiene un espacio, y entre las facultades de medicina que hay aquí, hay algunas donde no tiene ni siquiera espacio, sino que la puerta permanece cerrada para lo psíquico y desde hace varios años. Lo psíquico no va a entrar. Es como si los niños, los adolescentes no tuvieran psiquismo, no tuvieran existencia psíquica. Entonces, las EPS pues funcionan dentro de esa misma tónica. Los médicos han sido formados así. Entonces ellos no refieren a los niños a tratamientos psicológicos. Por el otro lado, los así llamados prestadores de salud mental en su mayoría no están, digámosle así un tanto vulgarmente, no están amaestrados para considerar que los niños pueden adolecer de enfermedades de origen estrictamente psicológico. Por eso, en la presentación que se hizo, se enfatizó en lo que señalaba el doctor Salamanca y el profesor, que creo es rector del Colegio de Santa Librada. No, simple docente. Simple docente, bueno. Entonces, pero un docente bien interesado en estas cosas, o sea, con una visión psicológica, sociológica y muy interesado en esto. Entonces, habría que hacer aquí sí un proselitismo en favor de los niños, porque el proselitismo que se está haciendo supuestamente en favor de los niños es un proselitismo armado. ¿Armado de qué? De una ideología. Y es una ideología que promueve y maneja determinados elementos ideológicos en la concepción, como diría Angelino, del hombre y la mujer. ¿Te quedó satisfecho con la respuesta?